Ahora veremos las particularidades que tiene un proyecto de vivienda. Para el empalme, se pedirá al menos que se indiquen las características técnicas de la caja del empalme y el medidor, la ubicación en el plano, si es que tiene o no poste de paso, características técnicas de la acometida, la cual puede ser de forma aérea o subterránea, el alimentador, el cual debe estar considerado como alimentador o subalimentador en el cuadro 4.2 del pliego RIC número 4, las condiciones que ya todos sabemos que eh, puede haber una caída de tensión de 3%, el ducto, ya sea embutido o subterráneo, tiene que ser al menos de 32 milímetros. Esto será así hasta que la superintendencia diga algo distinto. Las características técnicas del tablero, su materialidad, el interconexionado interior del tablero, el rotulado que debe tener el tablero, sus circuitos, en donde deben existir al menos tres circuitos, uno de 16 amperes para la cocina, uno de 10 amperes para los enchufes del resto de la vivienda y uno de 10 amperes para la iluminación de la vivienda. Podrán cambiar la protección de 10 a 16 amperes en enchufes del resto de la vivienda, pero considerando de que todos los enchufes deben tener una capacidad mínima equivalente a su protección en el circuito, por lo que todos los enchufes tendrían que ser bipasos, a menos que tengan la certificación de 16 amperes en otro tipo de enchufe. Todos los circuitos deben estar protegidos por su diferencial. La protección general acá tiene que ser omnipolar. Se recomienda que para esto sea una protección tipo monopolar más neutro, ya que dicha protección ocupa solamente un espacio del tablero. Acá tengo un detalle tipo de cómo podría ser la instalación interior de un tablero domiciliario. Se debe considerar también de que en caso de tener más de tres circuitos, tiene que ir una luz piloto. Estas son las características técnicas mínimas que debe cumplir las protecciones que se instalarán. En cuanto a canalización, uno de los detalles importantes que establece esta normativa, la nueva norma, es de que en caso de que la canalización esté embutida o preembutida en muros, si el ducto pasa de forma horizontal, este podrá estar a 30 del cielo o a 20 del piso. Hay un detalle que indica más claramente cómo debe ir la canalización de forma horizontal en muros. Si va horizontal, va a 20 del piso o a 30 del cielo. Por más que esté la caja al lado, yo no me puedo cruzar de una caja a otra. Tengo que dar la vuelta para poder, en caso de que esté horizontal el ducto, a 20 del piso o a 30 del cielo. Aquí aparecen las condiciones mínimas de la canalización en caso de ser embutida, el cual tiene que cumplir con sus códigos dependiendo de en dónde se instale. En caso debidamente justificado, deban hacer una canalización sobrepuesta. Esta canalización en instalaciones interiores de vivienda deberán ser de moldura blanca. En las zonas de baño y cocina los conductores deberán ser aptos para el uso a la intemperie y deberán demostrar a través de cálculos de que el área de uso de los conductores no exceda el 40% del área transversal de la moldura. Deberán ir con collarines al interior de la moldura cada 2 metros y, como indica acá, se debe considerar como solución prioritaria la embutida y en caso de que sea sobrepuesta se deberá justificar de manera técnica el porqué. Las cajas de derivación, sus características técnicas mínimas. Un punto importante es la capacidad de los conductores. Si bien es cierto que indica que la caja debe tener una disponibilidad del 25%, se debe considerar
que para cajas menores a 400 centímetros cúbicos pueden alojar un máximo de 12 conductores de hasta 8,37. O sea, este 25% se exigirá su cálculo siempre y cuando la caja sea superior a 400 centímetros cúbicos o el conductor que se aloja sea mayor a 8,37. En caso contrario, se exigirá de que hayan 12 conductores dentro de la caja. Por lo que mi recomendación, y solo como recomendación, se utilice un máximo de 4 entradas por caja. ¿Por qué? Porque los artefactos hoy día, todos siendo iluminación o enchufe, deben tener 3 conductores. En cada una de las salidas si tendrá 3 conductores, pues tendremos el máximo de 12 conductores que exige la normativa. Todas las tapas en su parte posterior deberán identificar el número del circuito, el cual puede ser con un lápiz indeleble o papel autoadhesivo impreso. Cuando las casas sean pareadas, las cajas que vayan en el muro medianero deberán tener una separación de 15 centímetros con la finalidad de evitar puentes térmicos y acústicos. En caso de usar muros con revestimiento interior de Polyjip, se deberá presentar solución para que los conductores no tengan contacto directo con el aislapol. Por ejemplo, colocar una capa de yeso. Las cajas que posean artefactos o elementos de comando solo serán usados para este fin y no se aceptarán derivaciones desde esta, pero sí como caja de paso. Solo no se aceptarán uniones en estas cajas. Su orientación será horizontal para enchufes y vertical para interruptores. Para los centros de iluminación solo requerirá caja cuando el centro no pueda ser adosado a la estructura de la vivienda. Si bien es cierto, la normativa indica de que todos los centros de iluminación deben terminar en cajas, existen centros de iluminación que no es posible adosar a la caja propiamente tal, sino que terminan siendo adosados a la tapa de la caja, lo cual no es un elemento que esté diseñado para este efecto, por lo cual la superintendencia en una consulta se refirió a este punto indicando de que los centros de iluminación también pueden terminar siendo adosados a la estructura de la construcción, lo cual en caso de bases rectas, de losa o algunos centros de iluminaciones más pequeños, pueden terminar siendo utilizados de esta forma. Cuando el centro de iluminación termina en caja, esta caja tiene por finalidad solo ser el soporte del centro de iluminación y no caja de derivación, por lo cual solamente será el punto de conexión para dicho centro de iluminación. Podría ser utilizado, como decía anteriormente, como caja de paso, pero no como caja de derivación. Independiente del uso que se le dé a la caja, dentro de esta tiene que haber un conductor de un largo mínimo de 15 centímetros. No se aceptará la recepción de cajas de derivación dañadas y sin grafetas. En caso de que falte la grafeta y la caja se encuentre en buen estado estructural, se puede utilizar una solución como la que indica el detalle 1628, que como indica eh, terminan siendo estos soportes siendo la grafeta de la caja. Esto con la finalidad de no tener que estar cambiando todas las cajas que tienen daño, como por ejemplo que se soltó la grafeta. Conductores. Para la instalación interior se debe utilizar conductor H07B o el H07Z1, o sea, halógeno o libre de halógeno, de secciones 1,5 para los circuitos de iluminación y 2,5 para los circuitos de enchufes. No se aceptarán circuitos mixtos. Los circuitos de iluminación y enchufe deben poseer conductor de tierra de protección de la misma sección que la de su circuito. Las uniones solo podrán ser realizadas en caja de derivación, no aceptándose las mismas en cajas de paso o con artefactos, aparatos ni tableros. Otro punto importante, los tableros no son cajas de derivación. Yo no puedo derivar a dos artefactos de un mismo circuito desde el tablero. Tengo que usar una caja de derivación para hacer dicho procedimiento. Deberán ser soldados con estaño al 50%
cubiertas con al menos 2 capas de cinta aislante de goma y cinta plástica. Esto quita la opción de que las derivaciones sean realizadas con los conos, el cual, si bien están aprobados por normativa, se ha tenido mala experiencia con ellos en el pasado, por lo cual se ha decidido quitar esta opción, creando esta que es mucho más segura. En planta se debe dibujar todos los muebles. Estoy hablando ya del desarrollo de proyectos. Se solicita dibujar todos los muebles, las camas, las mesas del comedor, sillas del living, muebles y artefactos de cocina. Y artefactos eléctricos y sanitarios, como la lavadora, el refrigerador, lavaplatos, WC, etc., con la finalidad de definir la ubicación de los centros de enchufe. Si bien es cierto, el día de mañana no sabemos si la cama, el sofá estarán en el lugar en que indica la arquitectura, es el medio que tenemos en este momento, en el desarrollo del proyecto, para poder definir la ubicación, por lo cual haremos caso a lo que plantea el arquitecto dentro del proyecto. La iluminación, como siempre, será uno por recinto, considerando el living, comedor, cocina, pasillo, en caso de existir un pasillo que se pueda definir como tal, la logia y dormitorios. Consideran todos como recintos independientes. O sea, aunque diga el arquitecto living comedor como un solo recinto en conjunto, se considerará el living y comedor de forma independiente. Además, se debe considerar al exterior de la puerta de acceso, al exterior de la puerta de cocina y en el recinto de baño, iluminación con protección IP44 como mínimo. Para la puerta de acceso se considerará uno de tipo farol. Para el baño y el acceso exterior se podrá disponer de uno de tipo tortuga, el cual debe tener cuerpo metálico, tornillos para tierras de protección, al ser metálico tiene que estar aterrizado, y una pantalla de vidrio. La iluminación exterior deberá contar con visera o pestaña que evite la iluminación sobre los 90 grados paralelos hacia el cielo, con la finalidad de cumplir con el DS43, que es la contaminación lumínica. Se podrá evitar de dicha pestaña cuando la iluminación quede bajo un alero o bajo techo, o sea, apuntando hacia abajo. Los centros de iluminación interior deberán ser bases rectas con fijación a la estructura de la vivienda o a la grafeta de una caja de derivación, que solo podrá ser usada como soporte del artefacto y no para derivar posteriormente. No se aceptará que queden soportados solo por el conductor o la tapa de la caja. Los interruptores serán de 10 amperes y estarán a una altura de 1,20 m. Los centros de iluminación en el cuadro de carga podrán ser considerados de 60 watts, ya que en una instalación domiciliaria la potencia máxima que se podría conseguir es 60 watts. Para los centros como tipo tortuga se podrán considerar de 100 watts, ya que muchas veces la misma pantalla que protege el centro disminuye la potencia y por lo general la gente busca que esté bien iluminado el exterior. Podrían llegar a buscar una alternativa con una capacidad de potencia mayor. Extractores. Las instalaciones deberán considerar extractor en el baño y en la cocina. Estos extractores deben tener un IP mínimo X4 y un diámetro de 100 milímetros para la extracción del aire. Poseer higróstato, el cual se ajustará a 70%, y este ajuste podrá llegar hasta el 80% en caso de que se vea que el extractor no se detiene. El extractor deberá contar con dos líneas, una que llegue directo a la caja de derivación y otra que llegue al interruptor. Esto es para que en caso de que haya humedad en el ambiente, se accione el extractor, y también en caso de que no sea por humedad, sino que por extracción de olores del recinto, se quiera hacer uso del extractor,
pueden hacerlo accionar a través de un interruptor. Se podrá instalar en volúmenes de seguridad 2 y 3, sobre los 2 metros de altura. En caso de necesidad de instalarlo en un volumen de seguridad 1, o sea, sobre el receptáculo de ducha, se podrá realizar siempre y cuando sea un extractor que funcione a 24 volts. Para enchufes, la particularidad con respecto al itemizado técnico actual es de que se incorporan enchufes en el dormitorio, que serían 3 enchufes finalmente en el dormitorio, los cuales se indican en dónde se tienen que instalar. Uno en donde esté proyectado cada uno de los veladores y el otro frente a la cama en donde podría ser posteriormente la instalación del televisor del dormitorio. En el resto de los dormitorios se solicitarán dos. Uno nuevamente en donde esté proyectado el velador del dormitorio y uno frente a la cama fuera de donde esté proyectado el closet. Dos para la cocina, en donde se proyecta la mesa de trabajo de cocina, y uno donde se proyecte el refrigerador. Además de lo anterior, se debe considerar la instalación de enchufes simples en los siguientes lugares: un enchufe para la lavadora y un enchufe para el baño, a un costado del lavamanos, y un enchufe para el calefón de tiro forzado en caso de existir. Siempre en las especificaciones técnicas se deberá indicar si el calefón es de tiro natural o de tiro forzado. Eso es con la finalidad de que no estemos después en la ejecución del proyecto consultando si es que ahí efectivamente está considerado un calefón de tiro forzado o de tiro natural y que haya que incorporar un enchufe que no estaba presupuestado en un principio. En caso de que algún enchufe se encuentre al exterior, debe poseer un IP55 como mínimo. Los enchufes deberán ser instalados a 40 centímetros del nivel de piso terminado y en el caso del baño y cocina a 1,20 m. No se aceptarán los enchufes sobre la cubeta del lavaplatos, o sea, de donde sale el agua en el lavaplatos o del secador del mismo, a menos que sea sobre 1,80 m. Se ha indicado que es para una futura campana, la cual no reemplazará ninguno de los enchufes anteriormente mencionados. En general, los enchufes serán considerados de 250 watts, a excepción de los enchufes de la cocina que deberán ser considerados de 500 watts, además del que se emplee para el termo en caso de existir. Para el sistema de puesta a tierra. Para el sistema de puesta a tierra se considera una barra de 3 metros como mínimo y de 5 octavos de sección. En caso de que el terreno no da, debido a sus condiciones, el enterramiento de 3 metros de una barra, se podrán instalar dos barras de 1,5 m. Deberán estar separadas entre sí 3 metros, ya que la norma indica de que cuando se utilice para un sistema de puesta a tierra dos picas, estas deben estar separadas el doble de su largo. Y para unir estas dos barras se deberá utilizar un conductor de cobre de nudo de 4 doble eje. Las barras deberán estar certificadas por norma ANSI-UL, así que deberán solicitar cada vez que compren las barras dicha certificación. Los conductores que salen del tablero al sistema de puesta a tierra tendrán que ser RBK de 4 milímetros, ya que este conductor está aceptado para instalaciones subterráneas. Estos deberán salir a través de un ducto EMT si está a la vista o PVC si es embutido, y con un diámetro mínimo de ambas de 25 milímetros. El sistema de puesta a tierra deberá contar con una cámara de inspección, el cual en caso de utilizar dos barras, basta con que esté en una de las barras solamente la cámara. Esta cámara será de 30 por 30 con hormigón H10. Dentro de este hormigón irá un ducto de PVC de 160 por 30 centímetros de largo, el cual al abrir la tapa de la cámara estará la unión a la vista de la cámara del sistema de puesta a tierra. Para la unión del conductor de la barra del sistema de puesta a tierra se utilizará un conector de barra de 5 octavos de bronce,
o soldadura de alto punto de fusión. Aquí tenemos soluciones en caso de que la vivienda sea para personas con discapacidad. Si es discapacidad con movilidad reducida o sin movilidad, se deberá instalar un interruptor 924 en el dormitorio de la persona con discapacidad, por lo que tendrán que tener comunicación con la entidad patrocinante, quien les indicará quién es la persona, si es el hijo o es alguno de los adultos de la casa. Cuando hay discapacidad auditiva, se deberá instalar una especie de timbre, el cual estará asociado a un circuito independiente de iluminación, el cual tendrá un centro por espacio habitable, en donde si por ejemplo tenemos en este caso el living comedor se podría considerar como un solo recinto, incluso si está la cocina, es cocina americana, también se podrá considerar como un recinto junto con el living comedor, dormitorios y baño. Esto con la finalidad de que al presionar dicho timbre prendan las luces, parpadeen para que la persona con discapacidad auditiva pueda ver y saber que hay una persona afuera esperando. Con discapacidad visual se instalará un timbre común y corriente, el cual tendrá su bocina para indicarle a la persona que hay alguien esperando afuera. Y el electrodependiente, el cual tendrá que cumplir con las leyes que corresponden para poder solicitar el generador y tener una instalación adaptada para dicha condición. Aquí ya se requiere una comunicación directa con la persona que está a cargo, persona con electrodependencia, para poder definir cuáles son sus artefactos, en dónde van a estar ubicados dichos artefactos y poder adaptar la instalación eléctrica para su necesidad. Soluciones extras. Tenemos el calefón de tiro forzado, que a veces estará, a veces no, y tendrá que considerar un enchufe adicional para el calefón y el termoacumulador de agua. Y aquí están las condiciones que debe tener dicho termo y las condiciones de la instalación eléctrica como su circuito y el enchufe propiamente tal. Bien, eso ha sido la presentación con respecto a instalación eléctrica dentro de la vivienda.